Querido oyente, bienvenido una vez más a este espacio donde la historia se convierte en un murmullo que acompaña tus pensamientos antes de dormir. Aquí, en Testigo del Tiempo, no buscamos héroes de bronce ni escenas cinematográficas de acción desbordante. Buscamos lo contrario, el pulso lento de la vida, los detalles olvidados, los sonidos suaves de un pasado que alguna vez fue presente. Hoy viajaremos a uno de los episodios más citados y representados del siglo XX, el Día D, el desembarco de Normandía. Quizá lo conoces por fotografías icónicas, por películas vibrantes, por relatos que lo presentan como una jornada de gloria militar. Sin embargo, más allá del mito heroico, se encuentra la experiencia cotidiana de miles de hombres y mujeres que lo vivieron con miedo, frío y cansancio. En este viaje de 2 horas, no hablaremos con prisa ni con la intención de despertar emociones intensas. Lo haremos con calma, con serenidad, como quien repasa una historia antes de cerrar los ojos. Exploraremos lo que realmente ocurría en esos días de junio de 1944. La vida de un soldado raso en la playa, los dilemas silenciosos de quienes observaban desde los mandos, los misterios aún enterrados bajo la arena, y los contrastes entre el lujo de unos y la miseria de otros. Imagina por un momento que cierras los ojos y dejas que el tiempo retroceda. El aire se vuelve más frío, cargado con la humedad del Atlántico. Escuchas el golpeteo de las olas, pero también un silencio pesado, como si la historia entera contuviera el aliento antes de un instante decisivo. En ese umbral entre el mito y la realidad es donde hoy nos detendremos. Antes de comenzar, te invito a que formes parte de esta comunidad que busca mirar el pasado con calma y profundidad. Aquí en Testigo del Tiempo, cada historia es una puerta hacia un mundo que ya no existe, pero que sigue vivo en nuestra memoria. Suscríbete, comparte este viaje con otros y acompáñanos en esta travesía por lo invisible detrás de lo visible, lo humano detrás de lo histórico. Porque lo que ocurrió en Normandía no fue solo una batalla, fue sobre todo una suma de vidas, de rutinas, de silencios. Y es allí donde queremos quedarnos esta noche. Imagina que eres un joven soldado, a bordo de una embarcación de desembarco. No eres un general, ni un estratega célebre. Eres uno más entre miles, apenas un número en una lista interminable de uniformes idénticos. El mar está agitado y el oleaje golpea con fuerza contra las paredes metálicas de la lancha. Cada vaivén hace que el estómago se revuelva y el aire huele a sal mezclada con humo de diésel. Es un olor penetrante que se adhiere a la ropa húmeda y a la piel como una segunda capa. El amanecer apenas asoma. El cielo se tiñe de un gris uniforme, sin colores intensos, solo una claridad difusa que no calienta. El chaleco y el uniforme empapados pesan más de lo que parecen. Sientes la rigidez de los zapatos llenos de agua, la incomodidad del casco que aprieta la frente y la rigidez de un fusil que se ha vuelto parte inseparable del cuerpo. No hay espacio para moverse. Hombres, hombro con hombro, respirando al mismo ritmo contenido, esperando la señal. La lancha avanza, y aunque sabes que vas hacia la playa, no hay noción real del lugar. El horizonte es apenas una línea borrosa. El sonido del motor se entremezcla con un murmullo interno, como si todos los pensamientos fueran el mismo. ¿Qué sucederá cuando se abra la compuerta? Ese instante, repetido en películas y libros, es en realidad una espera infinita, un tramo suspendido donde la mente se aferra a cualquier detalle. La compuerta finalmente desciende, y lo primero que llega no son imágenes de gloria, sino una oleada de agua helada que moja hasta las rodillas. La playa no es limpia ni clara, es un caos de humo,
ruido distante y arena mezclada con piedras y restos. Cada paso en ese suelo blando se vuelve una lucha. El equipo tira hacia abajo. El uniforme absorbe agua como si fuera plomo, y el cuerpo se siente atrapado en una coreografía lenta y pesada. No hay carrera heroica. Hay tropezones, caídas, cuerpos que buscan refugio en cualquier irregularidad del terreno. El aire, saturado de humedad, se corta con el silbido de proyectiles lejanos. Cada estallido en la arena levanta nubes de polvo y sal, como una tormenta seca que pica en la piel. La sensación no es la de avanzar hacia la historia, sino hacia una inmensidad desconocida. A tu lado otros hombres intentan moverse. Nadie habla en voz alta, porque las palabras no tienen sentido en medio de tanto ruido. La comunicación ocurre en miradas rápidas, en gestos breves, en un instinto de supervivencia compartido. La playa parece interminable, y sin embargo es apenas un tramo estrecho entre el mar y unos acantilados lejanos. El tiempo se distorsiona. Lo que dura segundos se percibe como horas. La arena húmeda se adhiere a las manos, el agua helada entumece los pies, y el aire cargado con olor a pólvora forma una especie de neblina invisible. No hay forma de medir cuánto se ha avanzado, ni cuánto falta. La playa se convierte en un espacio suspendido, donde la memoria guarda más sensaciones que hechos concretos. Si cierras los ojos por un instante, lo que queda grabado no es la imagen grandiosa de un desembarco histórico, sino la textura áspera de la arena mojada en las rodillas, el sabor metálico en la boca y la respiración entrecortada que se confunde con el ritmo del mar. Lo que en los libros aparece como una operación colosal, en la experiencia cotidiana, era un esfuerzo individual por dar un paso más. La llegada a la playa no fue un acto de gloria inmediata, sino una sucesión de incomodidades físicas, de miedo silencioso, de luchas pequeñas. Cada soldado raso lo vivió como una historia íntima, hecha de frío, peso y cansancio. Es allí donde la historia se vuelve cercana, no en los mapas de los generales, sino en la piel húmeda y en el barro pegajoso bajo los pies. Y mientras los ruidos continuaban, mientras la playa se llenaba de movimiento caótico, el pensamiento más constante era el mismo: resistir un minuto más, dar un paso más, aguantar un día más. Cuando la primera oleada del desembarco comenzaba a estabilizarse en la playa, la vida del soldado raso se transformaba en algo menos visible, menos heroico para la historia oficial, pero más persistente en la memoria de quienes lo vivieron: la rutina. Y es que después de los momentos iniciales de confusión, llegaba una vida marcada por la repetición, por el paso de las horas sin certezas, por un cansancio que no se disipaba nunca. Imagina que eres uno de esos jóvenes que logró salir de la playa con vida. El uniforme sigue empapado y, aunque el cuerpo tiembla de frío, ya no hay posibilidad de cambiarse. Cada costura roza la piel y provoca pequeñas heridas que con el tiempo se convierten en llagas dolorosas. El chaleco, el casco, las botas, todo se siente más pesado de lo normal. Con cada movimiento, la incomodidad se intensifica, como si el propio uniforme hubiera decidido convertirse en un enemigo silencioso. El alimento llega en pequeñas latas. Dentro hay carne en conserva, galletas duras o chocolate militar. El sabor es plano, metálico, y rara vez apaga la sensación de hambre. El agua, cuando se consigue, tiene un dejo extraño, porque se almacena en recipientes que han pasado demasiado tiempo en depósitos metálicos. Comer no es un momento de disfrute, sino una pausa mecánica, un recordatorio de que el cuerpo necesita combustible aunque no lo desee. La rutina del soldado se compone de esperar horas enteras, inmóviles, agazapados tras un obstáculo improvisado. Bajo la lluvia ligera, que parece no terminar, nunca es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que. La humedad penetra los huesos, y los dedos se entumecen al sujetar el fusil.
Dormir resulta imposible en el suelo mojado. El frío sube desde la tierra como un aliento helado. Así, los párpados pesan cada vez más y la mente empieza a vagar entre recuerdos de casa y el deseo de un calor inalcanzable. En ese ambiente, los sentidos se afinan. El oído se acostumbra a diferenciar entre el rumor lejano del mar y el zumbido de los proyectiles. Los ojos aprenden a buscar movimientos mínimos en un horizonte grisáceo, donde la niebla y el humo parecen confundir las distancias. El cuerpo entero se convierte en un sensor que oscila entre la alerta constante y el agotamiento profundo. La rutina también incluye tareas aparentemente simples: cavar trincheras improvisadas, reforzar posiciones, mover cajas de munición. Sin embargo, cada acción se vuelve titánica bajo la lluvia y el barro. La pala se hunde en la tierra húmeda y pesada, y cada carga se pega a los guantes, a la ropa, a la piel. La espalda duele, los brazos tiemblan, y sin embargo se sigue. No hay alternativa. El barro, ese barro omnipresente de Normandía, se convierte en el elemento central de la vida cotidiana. Mancha la ropa, cubre las manos, invade los bolsillos y parece no tener fin. El tiempo deja de medirse en horas y comienza a medirse en pequeñas rutinas repetidas. El encendido torpe de un cigarrillo bajo la lluvia, el gesto automático de revisar el arma una y otra vez, el intento de encontrar un rincón seco para sentarse, aunque solo dure unos minutos, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que. Son momentos pequeños que dan estructura a una existencia que parece suspendida. El soldado aprende a adaptarse a la incomodidad como si fuera parte natural de la vida. El uniforme húmedo ya no es algo que moleste, es simplemente el estado normal de las cosas. El estómago vacío se convierte en un compañero silencioso, un recordatorio constante de que lo esencial rara vez está garantizado. Incluso el miedo deja de ser un sobresalto repentino para transformarse en una bruma continua que lo envuelve todo. Y sin embargo, en medio de esa rutina invisible, aparecen también gestos humanos, una broma murmurada para romper la tensión, una foto doblada y húmeda que se saca del bolsillo para mirarla una vez más. El gesto de compartir un pedazo de pan duro con un compañero son pequeñas acciones que no cambian la realidad, pero la vuelven soportable. El ritmo de los días se sostiene en esos detalles mínimos, invisibles para quienes solo recuerdan la batalla en grandes números, pero esenciales para quienes intentaban sobrevivir. La rutina del soldado no tenía grandeza épica. Era repetición, cansancio, espera. Y sin embargo, era allí donde se decidía todo. En la capacidad de aguantar un día más, de resistir el frío y el hambre, de aceptar la incomodidad como parte inseparable de la existencia. En la memoria colectiva se recuerdan las imágenes impactantes del desembarco, pero en la memoria íntima de quienes estuvieron allí, lo que persiste es este ritmo monótono, este fluir de horas iguales, esta rutina invisible que dio forma a la vida en Normandía. Y es precisamente en esa repetición, en esa lucha silenciosa contra lo cotidiano, donde encontramos la esencia de lo que realmente ocurrió. La rutina del soldado, hecha de pequeños gestos y de resistencia callada, nos recuerda que la historia no se construye solo en los grandes momentos visibles, sino en la suma de innumerables instantes que parecen triviales. Y mientras el barro seguía pegado a las botas, mientras la lluvia caía sin prisa, cada soldado se preguntaba, en silencio, ¿cuánto tiempo más podría seguir soportando ese día interminable? Si en la llegada a la playa dominaba el frío del agua y en la rutina imperaba el barro y la incomodidad, en el día a día de Normandía había un compañero aún más persistente que todo lo demás. El miedo, no un miedo repentino y explosivo, sino un miedo constante, continuo, que se filtraba en cada respiración y que acompañaba al soldado como una sombra inseparable.
Imagina que has pasado ya varias horas, quizá días, en aquel paisaje de playas húmedas y campos abiertos. El cuerpo está agotado y el uniforme nunca llega a secarse del todo. El barro forma parte de ti, pero lo que más pesa no es la ropa húmeda ni el fusil siempre en la mano. Lo que más pesa es la certeza silenciosa de que en cualquier momento algo invisible puede terminar con todo. Los proyectiles silban desde la distancia como si fueran insectos metálicos atravesando el aire. A veces caen lejos, en un estruendo apagado que se confunde con los truenos de una tormenta lejana. Otras veces impactan tan cerca que el suelo tiembla bajo tus botas y la vibración recorre el cuerpo como un golpe seco. Esa espera, esa imposibilidad de saber cuándo ni dónde caerá el siguiente, genera una tensión que nunca desaparece. El miedo constante se manifiesta en los gestos pequeños. Los ojos se mueven rápido, vigilando los arbustos, las colinas, los cielos nublados. El oído se agudiza, diferenciando entre el rumor del mar y un crujido sospechoso entre los árboles. Cada sombra parece esconder algo. Cada ruido interrumpe los pensamientos. La mente nunca descansa, porque el peligro nunca se muestra del todo, pero siempre está presente. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que las noches se vuelven especialmente largas. La oscuridad no trae descanso, sino incertidumbre. Imagina estar tumbado sobre el suelo húmedo, intentando dormir con la mochila como almohada. La tierra fría sube por la espalda y la lluvia ligera golpea la lona improvisada que apenas te protege. Y entonces llega el silencio. Un silencio tan denso que se vuelve opresivo. En él, cada crujido se convierte en amenaza. Cada rumor se siente como el preludio de un ataque. Los párpados caen, pero el sueño no llega con calma, sino con sobresaltos. El miedo también se contagia. Basta con ver la expresión de un compañero, la manera en que aprieta el fusil, el temblor involuntario en sus manos, para que esa tensión pase de uno a otro. Nadie necesita decirlo. Todos saben que están al borde de algo imprevisible. A veces, el simple hecho de compartir un cigarrillo o de cruzar una mirada se convierte en un intento de aliviar esa presión silenciosa que recorre el aire. Hay un detalle casi invisible que marcaba ese miedo. El tiempo parecía dilatarse. Minutos que parecían horas. Horas que parecían días. La espera, cargada de incertidumbre, hacía que cada instante se volviera interminable. El miedo no estaba solo en los combates, sino en los intervalos entre ellos, en esa anticipación que desgastaba más que la acción misma. Y sin embargo, el miedo constante no siempre paralizaba. En muchos casos, se volvía parte del paisaje, como el barro, como el frío, como el hambre. Terminaba por incorporarse a la rutina. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que... El cuerpo aprendía a vivir con él, a moverse con la tensión permanente, de no saber qué pasaría al siguiente minuto. Esa adaptación no eliminaba la angustia, pero la volvía más silenciosa, más íntima. Algunos soldados intentaban sobrellevarlo con pensamientos de caza. Recordaban a su familia, a un rostro, a una calle conocida. Otros escribían cartas apresuradas, que rara vez llegaban a destino, pero que les permitían anclar la mente a algo más allá de la playa. Otros simplemente se encerraban en sí mismos, aceptando el miedo como un estado natural, como una respiración más. Ese miedo continuo moldeó la memoria de Normandía. En los libros de historia aparecen fechas, números y nombres. Pero lo que quedó grabado en quienes estuvieron allí fue esa sensación persistente de fragilidad. El mundo podía terminar en un segundo, sin previo aviso. Y cada día, cada hora, era un regalo precario. El miedo constante fue quizás la experiencia más universal de todos los que estuvieron en Normandía, sin importar rango o nacionalidad.
Era el hilo invisible que unía a soldados aliados y alemanes, a médicos, a campesinos, a todos los que habitaban ese escenario. Un miedo que no buscaba heroísmo, sino simplemente sobrevivir un día más. Y así, entre el barro y la lluvia, entre la rutina repetida y el silencio de las noches, el miedo se convirtió en un compañero ineludible, invisible en los grandes relatos, pero presente en cada respiración contenida. El soldado de Normandía no vivía únicamente en medio del ruido ensordecedor de los disparos, las explosiones y los gritos. Había también largos intervalos donde la violencia parecía detenerse, aunque nunca del todo. Eran momentos en los que el campo de batalla quedaba envuelto en un silencio extraño. Un silencio que no era paz, sino un vacío pesado, casi irreal. Imagina ese instante después de una oleada de disparos. El humo todavía flota en el aire como una neblina densa que no termina de disiparse. El olor metálico permanece, adherido a la garganta. Y de repente, lo que domina no es el estruendo, sino el silencio. Un silencio en el que apenas se escucha el crujido lejano de alguna estructura derrumbándose, o el golpeteo constante del mar contra la costa. Ese contraste entre el estrépito y la calma generaba una sensación inquietante, como si el mundo hubiera olvidado su propio ritmo. En esos momentos de pausa, los soldados se permitían observar a su alrededor. La playa, que antes parecía un escenario caótico de movimiento y ruido, se mostraba como un paisaje desolado. La arena estaba marcada por huellas, por restos dispersos, por objetos que habían perdido su dueño. El viento movía pequeños fragmentos de papel, lonas rasgadas o cascos abandonados, y cada detalle era un recordatorio silencioso de la fragilidad de la vida. El silencio entre combates también era físico. El cuerpo, que se mantenía en tensión constante durante el ataque, caía en una especie de agotamiento inmediato. Los músculos se relajaban, las manos temblaban levemente y el pecho respiraba con fuerza, como si quisiera recuperar todo el aire perdido. A veces, algunos soldados simplemente se dejaban caer al suelo húmedo, sin importar el barro o el frío, porque en ese instante la única necesidad era dejar que el cuerpo descansara, aunque fuera unos segundos. Ese silencio no siempre era reconfortante. Para muchos, resultaba más perturbador que el mismo ruido de la batalla, porque en él se hacía evidente la espera, la certeza de que volvería a empezar, de que aquello era solo una pausa en medio de un ciclo interminable. Cada minuto de calma se llenaba de pensamientos. La mente viajaba a recuerdos lejanos, una casa, una calle conocida, el rostro de alguien amado, y al mismo tiempo volvía al presente con un golpe seco de conciencia. El próximo ataque podía estar a punto de comenzar. En ocasiones, el silencio entre combates se rompía con voces bajas, murmullos entre compañeros que compartían un cigarrillo, un trozo de pan, o simplemente una mirada cómplice. No era necesario hablar demasiado. El simple hecho de estar allí, en compañía, era suficiente para sostenerse mutuamente. La humanidad encontraba un respiro en esos pequeños gestos, en esos momentos donde la rutina volvía a parecer la de una vida común. Aunque solo fuera por unos instantes, había también silencios más profundos, los que ocurrían de noche. El cielo, cubierto de nubes, apenas dejaba pasar la luz de la luna. Los sonidos del día se apagaban poco a poco, y quedaba únicamente el rumor del mar y algún crujido ocasional en la distancia. Esa oscuridad envolvía todo con una calma engañosa. Los soldados se recostaban en el barro o en improvisadas posiciones, intentando dormir, pero el sueño era ligero, interrumpido por la tensión constante de no saber si el silencio terminaría de forma abrupta. El silencio entre combates no era vacío. Estaba lleno de presencias invisibles, de pensamientos, de recuerdos.
de miedos que se hacían más intensos cuando no había ruido que los cubriera. Para muchos, era el momento en que se sentían más vulnerables, más conscientes de su fragilidad. Y sin embargo, también era un espacio de resistencia, porque en él se encontraba la fuerza para seguir adelante, aunque solo fuera por la necesidad de atravesar un día más. En la memoria de quienes sobrevivieron, esos silencios quedaron grabados tanto como los estruendos de la batalla. No eran pausas insignificantes, sino el telón de fondo que daba sentido al ruido. La historia oficial recuerda los ataques, las maniobras, los avances, pero en la experiencia íntima, lo que permanece son esos intervalos donde el mundo parecía detenerse y donde cada respiración, cada latido, se sentía amplificado en la inmensidad de un paisaje en guerra. Al final, los silencios entre combates fueron tan definitorios como los enfrentamientos mismos. Eran momentos en los que la historia parecía suspenderse y en los que el soldado, atrapado entre la memoria del ruido y la expectativa de lo inevitable, encontraba su propia manera de resistir. Después de la llegada caótica a la playa, de la rutina repetida en el barro, del miedo constante y de los silencios entre combates, quedaba todavía una experiencia que acompañaba a cada soldado en Normandía: el agotamiento profundo, ese cansancio que no pertenece solo al cuerpo, sino también a la mente. Era un cansancio que envolvía todo, que se volvía un estado de existencia más que una sensación pasajera. Imagina un día tras otro en el mismo escenario. Humedad que nunca se disipa, botas que siempre están mojadas, manos endurecidas por la tierra y el frío. El cuerpo se vuelve pesado, como si cada músculo cargara no solo con el equipo, sino con el propio paisaje. El uniforme, ya rígido por la sal y el barro, roza la piel y genera heridas que se abren lentamente. Cada paso duele, cada movimiento requiere un esfuerzo desproporcionado. El soldado aprende a convivir con la incomodidad, pero el cansancio no se aligera, se acumula, se arrastra de un día al siguiente. El sueño llega de manera irregular. No es un descanso profundo, sino fragmentos breves que apenas permiten recuperar energía. Los párpados caen, pero los oídos permanecen atentos. El suelo húmedo no ofrece alivio, y el frío sube como una corriente invisible que mantiene al cuerpo en alerta. Dormir se convierte en una necesidad insatisfecha, un lujo inalcanzable. El soldado cierra los ojos, pero su mente continúa despierta, atrapada en el murmullo constante del mar y en la expectativa de lo que puede ocurrir en cualquier momento. El agotamiento se manifiesta en gestos torpes. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor, que las manos tiemblan al sostener el fusil. Los movimientos pierden precisión. El cuerpo responde con lentitud, como si cada acción estuviera cubierta por una capa de plomo. Y sin embargo, la rutina obliga a continuar. Levantar cajas, cavar trincheras, vigilar posiciones. La disciplina mantiene en movimiento a un cuerpo que, de otra manera, caería al suelo y no se levantaría. La mente también se desgasta. La incertidumbre constante, la espera, la repetición hacen que el pensamiento se vuelva difuso. Muchos soldados se encontraban suspendidos en un estado extraño, entre la vigilia y el sueño, entre la realidad y el recuerdo. Recordaban escenas de su vida anterior, pero esas imágenes se mezclaban con el presente como si fueran fragmentos de un sueño. Una calle tranquila, una mesa familiar, un olor a café, aparecían en medio del ruido del mar y del murmullo lejano de los motores. El agotamiento mental borraba las fronteras entre el aquí y el allá, entre el ayer y el ahora. El soldado agotado encontraba refugio en pequeños rituales. Sacar una fotografía arrugada del bolsillo, mirar los rostros que representaban la vida que había quedado atrás, escribir una carta apresurada, aunque no hubiera certeza de que llegaría a destino.
fumar un cigarrillo hasta el final, como si el humo pudiera suspender por un instante la tensión acumulada. Eran gestos mínimos pero esenciales para mantener una conexión con algo más allá de Normandía. El agotamiento también hacía que el tiempo se volviera más extraño. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que los días parecían fusionarse, sin diferencias claras entre uno y otro. El amanecer, el mediodía y la noche se confundían en una secuencia continua de humedad, barro y cansancio. Para el soldado, no había ya un calendario. Solo existía la idea de resistir un día más, aunque cada día se sintiera igual al anterior. En este estado, muchos encontraban una especie de resignación. El miedo, el hambre y la incomodidad se volvían parte de la normalidad. El cuerpo aprendía a funcionar en la fatiga, y la mente se acostumbraba a moverse en una neblina de pensamientos. No era una victoria, ni una derrota. Era un modo de existir, un estado suspendido en el que la vida se reducía a lo esencial. Ese agotamiento, invisible en los relatos heroicos, fue quizás uno de los elementos más comunes de la experiencia de Normandía. No se recuerda en los grandes discursos ni en los documentos oficiales, pero fue la vivencia cotidiana de miles. El soldado de a pie no era un símbolo de gloria, sino un cuerpo cansado, que seguía avanzando porque no tenía otra opción. Al final de cada jornada, cuando la playa se oscurecía y el murmullo del mar se volvía más nítido, los soldados caían en un silencio profundo. No era el silencio de la calma, sino el del agotamiento absoluto, un silencio que envolvía a todos por igual, como un manto pesado que descendía sobre Normandía. Ese estado de cansancio perpetuo marcó la memoria de quienes sobrevivieron. Más allá del mito, más allá de las fotografías icónicas, lo que realmente ocurrió en el día D fue esto: cuerpos que resistían, mentes que se sostenían en el límite, hombres jóvenes que se enfrentaban al agotamiento como a un enemigo tan real como cualquier otro. El bloque se cierra con esa imagen: un soldado tumbado en el suelo húmedo, con los ojos entrecerrados, sosteniendo aún su fusil. El ruido se ha apagado, el miedo sigue presente, pero en ese momento lo que domina es el cansancio, y en medio de ese cansancio surge la única certeza, la de que sobrevivir un día más ya era, en sí mismo, una victoria. Imagina ahora que dejamos por un momento la visión colectiva del desembarco y nos detenemos en la vida de un solo hombre, no un general, no un nombre inscrito en mármol, sino un soldado aliado cualquiera, de esos que nunca aparecieron en los titulares, pero que dieron forma, con su presencia silenciosa, al día D. Era joven, demasiado joven para llevar sobre los hombros el peso de una guerra. Había nacido en un pueblo pequeño, quizá en el interior de Estados Unidos o en algún rincón de Canadá, rodeado de campos abiertos, de calles tranquilas, y de una vida donde la mayor preocupación era el trabajo en la granja o el turno en una fábrica. Creció entre rutinas simples, aprendiendo a levantarse temprano, a cumplir con tareas mecánicas, a soñar con un futuro que parecía lejano y alcanzable al mismo tiempo. Cuando la guerra se extendió por Europa y el llamado a filas llegó hasta su puerta, no fue el patriotismo grandilocuente lo que lo movió, sino una mezcla de obligación y destino. Muchos jóvenes, como él, sabían que era difícil escapar de esa marea que arrastraba a todos. Así, cambió el olor de la tierra húmeda por el del uniforme nuevo, el sonido de los pájaros por el rugido de los motores en los campamentos de entrenamiento. El viaje hacia Europa fue largo, en barcos donde el mar se volvía un compañero implacable. Días de balanceo constante, de comidas simples, de cartas escritas con letra apretada y esperanza incierta. En esas cartas hablaba de volver pronto, de cumplir con su deber y regresar a casa, de no preocuparse demasiado, pero en la intimidad de su mente,
Sabía que el futuro era un horizonte borroso. El 6 de junio lo encontró en una embarcación de desembarco, con los ojos entrecerrados por la bruma del amanecer y el corazón golpeando con fuerza bajo el uniforme húmedo. En su bolsillo llevaba una fotografía doblada. Una madre, quizá una novia, quizá un hermano pequeño. Era su ancla, el recordatorio de que más allá del ruido, existía un mundo que lo esperaba. El soldado aliado vivió la llegada a la playa no como un acto heroico, sino como una lucha contra el peso del agua helada y el barro pegajoso. Cada paso fue un desafío, cada movimiento un esfuerzo contra el cansancio y el miedo. No pensaba en la estrategia, ni en la magnitud histórica de la operación. Pensaba en no caer, en no soltar el fusil, en encontrar un rincón donde respirar. Los días siguientes lo vieron atrapado en una rutina que parecía no tener fin. El uniforme nunca se secaba del todo. La comida era escasa y el sueño fragmentado. Y sin embargo, entre la humedad y la fatiga, encontraba momentos para abrir su carta arrugada, para mirar una y otra vez los rostros familiares que guardaba en el bolsillo. Esa imagen, descolorida por la lluvia, era más poderosa que cualquier discurso. Lo que realmente sostenía al soldado no era la gloria, sino la esperanza íntima de volver. Cada día era un paso más hacia ese regreso, aunque la certeza fuera frágil. Y mientras avanzaba entre trincheras improvisadas y campos cubiertos de niebla, llevaba consigo la mezcla contradictoria de miedo y perseverancia. Este retrato no es el de un héroe de bronce, sino el de un joven común enfrentado a una realidad extraordinaria. Y en esa cotidianidad transformada por la guerra, encontramos la esencia de lo que realmente ocurrió en Normandía. Miles de vidas individuales que se cruzaron en un mismo lugar, unidas por el cansancio, el miedo y el deseo de sobrevivir un día más. El soldado aliado, anónimo en los libros de historia, es el espejo de todos aquellos que estuvieron allí. Su voz se perdió en el ruido, pero su experiencia sigue viva en la memoria colectiva. Porque al final, el día D no fue solo un desembarco, fue la suma de historias pequeñas, íntimas, que se entrelazaron bajo el cielo gris de Normandía. Si en el bloque anterior nos detuvimos en la experiencia de un joven aliado, ahora toca observar la vida de un soldado alemán en aquellas mismas playas de Normandía, porque la historia, aunque suele contarse desde la perspectiva del vencedor, se compone de muchas miradas, y cada una revela un aspecto distinto de una misma realidad. Imagina a un hombre que, a diferencia del soldado aliado, no llegó en un barco desde tierras lejanas, sino que llevaba semanas, incluso meses, estacionado en la costa francesa. No era necesariamente un fervoroso seguidor de ideologías, ni un convencido defensor del régimen que lo había enviado allí. En muchos casos eran hombres comunes, campesinos de Baviera, obreros de fábricas en Berlín, o estudiantes de pueblos pequeños que habían sido llamados al servicio militar. Algunos eran veteranos, otros apenas adolescentes. Todos, sin importar sus historias previas, se encontraban ahora atrapados en la rutina militar de Normandía. Su vida transcurría en los búnkers y posiciones fortificadas que los ingenieros habían construido a lo largo de la llamada Muralla del Atlántico. Eran estructuras de concreto frío y húmedo, con pasillos angostos, escaleras estrechas y habitaciones que servían tanto para vigilar como para dormir. El ambiente en su interior era monótono, paredes desnudas, el olor a humedad impregnando la ropa, literas estrechas con mantas ásperas. Las horas pasaban lentas, marcadas por guardias interminables y por una vigilancia constante del horizonte marino. El soldado alemán estaba entrenado para observar, para esperar, para notar el más mínimo cambio en el paisaje costero. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que...
Desde las troneras de los bunkers, el mar se extendía como un lienzo gris y plano. Muchos de ellos miraban ese horizonte una y otra vez, sin encontrar más que olas y gaviotas. Esa repetición alimentaba un tedio profundo, pero también un temor latente. Sabían que, en algún momento, algo podía suceder. Lo que no sabían era cuándo ni cómo. La rutina estaba compuesta por tareas simples: limpiar el armamento, reparar trincheras, revisar las alambradas. La comida era escasa y poco variada. Sopas aguadas, pan duro, café sustituto. Los soldados se acostumbraban a masticar lentamente, no por disfrute, sino para prolongar la sensación de estar alimentados. El cansancio se acumulaba en los cuerpos y las horas de sueño eran interrumpidas por turnos de guardia. El viento frío del Canal de la Mancha se filtraba en cada rincón, y muchos pasaban las noches envueltos en sus mantas, escuchando el rugido del mar mezclado con el rumor lejano de motores. El 6 de junio, aquel horizonte que tantas veces habían observado se transformó de golpe. El rumor distante creció hasta convertirse en un trueno incesante. Desde los bunkers, los soldados vieron aparecer, poco a poco, las sombras de cientos de barcos que cubrían el mar como una flota interminable. Era un espectáculo que superaba cualquier entrenamiento, cualquier expectativa. El cielo se oscurecía con el humo de la artillería naval, y la playa, que había sido un escenario silencioso, se llenó de movimiento y ruido. El soldado alemán lo vivió no como un acto heroico, sino como una mezcla de confusión y miedo. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que imagina estar en una fortificación de concreto, con las paredes vibrando por cada impacto de proyectil, con el aire saturado de polvo y con los oídos zumbando por el estruendo. El fusil en las manos se sentía pesado, no solo por su metal, sino por la responsabilidad que implicaba. Cada disparo no era un gesto de gloria, sino un reflejo de supervivencia. Un intento desesperado de mantener la posición en medio de un mar de incertidumbre. Algunos soldados miraban a sus oficiales con la esperanza de encontrar instrucciones claras, pero muchas veces esas órdenes eran contradictorias o tardías. La magnitud del desembarco superaba cualquier planificación previa, y mientras tanto, en los pasillos estrechos de los bunkers, la tensión se respiraba como un aire espeso, difícil de tragar. La experiencia de aquel soldado alemán no era diferente, en esencia, a la del aliado que corría por la playa. Ambos estaban atrapados en un escenario que los sobrepasaba, enfrentados a fuerzas mucho más grandes que ellos. El alemán, sin embargo, vivía el día con la certeza de que estaba defendiendo una posición que probablemente no podría sostener para siempre. Esa certeza añadía un peso invisible a cada movimiento, a cada pensamiento. Después de las primeras horas del desembarco, la vida del soldado alemán quedó marcada por el mismo ritmo que la de sus contrincantes: barro, hambre, frío, miedo. La diferencia estaba en la percepción del futuro. Para el aliado, cada paso era un avance hacia una victoria prometida. Para el alemán, cada día era un intento de resistir lo inevitable, de aguantar una línea que poco a poco se desmoronaba. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que... En medio de esa tensión, aparecían también los gestos humanos. Cartas enviadas a casa, escritas con letra apretada, donde se hablaba poco de la guerra y mucho de la familia, de las cosechas, de los hermanos pequeños. Fotos arrugadas que recordaban que más allá de la playa existía otra vida. Incluso entre compañeros había bromas, conversaciones susurradas en dialectos locales, historias compartidas para hacer más llevaderas las largas guardias. El soldado alemán en Normandía no era un villano de cine ni un personaje de propaganda. Era un hombre joven, tan atrapado en las circunstancias como su contraparte aliada. Ambos respiraban el mismo aire húmedo. Ambos caminaban sobre el mismo barro.
Ambos compartían el mismo miedo constante. La historia los colocó en lados opuestos, pero sus vivencias íntimas se parecían más de lo que las narrativas posteriores quisieron admitir. Cuando los días pasaron y el desembarco se consolidó, muchos de estos soldados fueron empujados hacia el interior de Normandía. Allí continuaron la misma rutina agotadora, con menos recursos y con la sensación creciente de derrota. Pero incluso entonces seguían escribiendo cartas, seguían compartiendo el poco pan disponible, seguían buscando un rincón seco donde descansar. En ese esfuerzo silencioso de resistir, se asemejaban a todos los hombres de aquella guerra, sin importar la bandera que llevaran en el brazo. El retrato de un soldado alemán en el día D nos recuerda que la guerra, más allá de ideologías y fronteras, está hecha de cuerpos cansados, de mentes tensas y de rutinas insoportables. No fueron solo cifras ni uniformes en bandos opuestos, fueron vidas individuales, con sus propios sueños, miedos y recuerdos. Y en esa mirada íntima, descubrimos que al final, lo que realmente ocurrió en Normandía fue una experiencia humana compartida, marcada por el sufrimiento y la resistencia silenciosa de miles de hombres comunes. Mientras los soldados de a pie vivían Normandía desde el barro, el frío y la incertidumbre, existía otra experiencia distinta, aunque igualmente marcada por la tensión, la de los altos mandos. Entre ellos, uno de los nombres que quedaría grabado en la historia fue Dwight David Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa. Y sin embargo, detrás de ese título imponente, se encontraba también un hombre, con sus propias dudas, responsabilidades y cargas silenciosas. Imagina a Eisenhower en los días previos al desembarco. No caminaba con botas empapadas sobre la arena, ni compartía trincheras improvisadas con los soldados. Su mundo estaba compuesto de mapas desplegados sobre largas mesas, relojes que marcaban cada hora con insistencia, teléfonos que sonaban con voces urgentes y mensajes cifrados que llegaban a toda hora. El ambiente en el que se movía era el de salas de mando iluminadas artificialmente, llenas de humo de tabaco y de rostros cansados que debatían cada detalle de la operación. El contraste era evidente. Mientras los soldados temblaban de frío en el Canal de la Mancha, Eisenhower intentaba calcular el impacto del clima sobre miles de vidas. El viento, las mareas, la nubosidad, todo influía en las decisiones que debía tomar. Y esas decisiones no eran abstractas. Sabía que cada orden significaba que miles de hombres serían arrojados a una playa donde muchos no regresarían. Esa certeza se instalaba en sus pensamientos como un peso imposible de aliviar. En la superficie, Eisenhower debía mostrarse firme, seguro, un líder capaz de transmitir confianza a sus subordinados y aliados. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que. Pero en la intimidad de sus pensamientos, la duda era constante. Se preguntaba si el plan lograría sorprender a los alemanes, si las condiciones climáticas permitirían el desembarco, si las distintas fuerzas aliadas lograrían coordinarse como se había planeado en interminables reuniones. Su mente oscilaba entre la convicción y la incertidumbre, entre la esperanza y el temor de un fracaso monumental. La víspera del día D, Eisenhower escribió un breve mensaje que nunca fue difundido, preparado en caso de que la operación fracasara. En él asumía personalmente la responsabilidad del desastre, dejando en claro que las tropas habían hecho su mejor esfuerzo, pero que la decisión había sido suya. Ese papel, guardado en un bolsillo, era la prueba más íntima de su carga personal. No se trataba solo de diseñar una estrategia, sino de aceptar que, si todo salía mal, sería recordado como el hombre que había enviado a decenas de miles al sacrificio inútil. En la madrugada del 6 de junio, mientras los primeros paracaidistas eran lanzados sobre Normandía y las embarcaciones se acercaban a la costa, Eisenhower no estaba en la playa, pero tampoco descansaba. Caminaba de un lado a otro,
consultando reportes, escuchando transmisiones entrecortadas, intentando construir una imagen coherente a partir de fragmentos de información a su alrededor. Otros oficiales compartían el mismo cansancio. El aire de la sala estaba cargado, no solo por el humo, sino por la tensión silenciosa de quienes comprendían la magnitud de lo que estaba en juego. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que el líder aliado. No tenía el barro pegado a las botas, pero tenía la presión del tiempo pegada a cada pensamiento. Cada decisión debía tomarse con rapidez y al mismo tiempo con prudencia. Un error podía significar miles de bajas. La mirada de Eisenhower, serena en apariencia, ocultaba un torbellino de cálculos, de miedos, de escenarios posibles. En ese equilibrio delicado entre calma exterior y tormenta interior, se forjaba su papel como comandante supremo. Sin embargo, Eisenhower también era consciente de que, más allá de las órdenes y los mapas, la victoria dependía de los soldados anónimos que pisaban la arena. Quizá, por eso, en los días previos al desembarco, se había tomado el tiempo de visitar a las tropas. Las fotografías lo muestran hablando con paracaidistas, sonriendo, estrechando manos, escuchando comentarios triviales. No era solo un gesto propagandístico. Era la forma de recordarse a sí mismo por quienes estaba tomando esas decisiones. En aquellos rostros jóvenes veía reflejada la dimensión humana de la operación. Después del desembarco, cuando comenzaron a llegar los primeros informes de bajas y de avances, Eisenhower se enfrentó a la ambigüedad de la victoria. Por un lado, la operación había logrado establecer una cabeza de playa, abriendo la puerta a la liberación de Francia. Por otro, los números de muertos y heridos eran enormes. Esa dualidad lo acompañaría siempre. La conciencia de haber conducido una operación exitosa y al mismo tiempo la certeza de que el éxito estaba construido sobre un costo humano incalculable es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que la figura de Eisenhower. En el día D, nos invita a reflexionar sobre un tipo distinto de agotamiento. No el agotamiento físico de los soldados bajo la lluvia y el barro, sino el agotamiento mental de quien carga con la responsabilidad de miles de vidas. Sus noches sin dormir no estaban marcadas por el frío del suelo húmedo, sino por la presión de decisiones que cambiarían el rumbo de la guerra. Su miedo no era al proyectil que podía caer en cualquier momento, sino al error que podía desmoronar años de preparación. Y sin embargo, ambos compartían algo en común: la incertidumbre. El soldado de a pie y el comandante supremo vivieron el 6 de junio desde realidades distintas, pero ambos lo hicieron bajo la sombra de lo desconocido. Para unos, era el miedo inmediato al siguiente minuto. Para Eisenhower, era la duda sobre el resultado de la jornada entera. Con el paso de los años, la figura de Eisenhower se consolidó como la de un líder exitoso, incluso alcanzando la presidencia de los Estados Unidos. Pero detrás de esa imagen pública, permanecía el recuerdo de esas horas tensas, de ese papel guardado en un bolsillo donde asumía la culpa de un posible desastre, de esa soledad íntima que solo conocen quienes cargan con decisiones imposibles. Al detenernos en su figura, entendemos que el día D no fue solo un choque de ejércitos, sino también un escenario de tensiones internas, de cargas personales, de silencios pesados en salas de mando. Eisenhower encarna esa otra cara del desembarco, la de quienes no pisaron la playa, pero vivieron la batalla en el interior de su mente, atrapados entre la lógica de la estrategia y el peso humano de cada decisión. Cuando pensamos en el día D, solemos imaginarlo como un gran tablero donde piezas enormes se mueven al compás de una estrategia perfecta. Pero en realidad, lo que ocurrió aquel 6 de junio fue una colisión de miles de historias individuales. Historias que nunca se conocieron, que nunca se cruzaron de manera consciente, pero que compartieron el mismo espacio, el mismo aire húmedo, el mismo horizonte gris.
Imagina por un momento que levantamos la mirada sobre la playa de Omaha, sobre los campos cercanos a Saint-Mère-Église o sobre los acantilados de Pointe-du-Hoc. Desde esa altura, veríamos un mosaico humano compuesto por miles de figuras diminutas que se movían con lentitud, cargando fusiles, arrastrando cuerpos cansados, buscando refugio. Cada una de esas figuras tenía detrás un mundo personal, una familia, una historia, un conjunto de sueños interrumpidos por la guerra. Un soldado estadounidense corría con el corazón golpeando en su pecho, recordando la voz de su madre que le pedía en cartas que se cuidara. Al mismo tiempo, un joven alemán disparaba desde su búnker, con la mente anclada en la imagen de un hermano pequeño que quizá jugaba en algún pueblo de Baviera. Ninguno de los dos conocía al otro. Ninguno pensaba en ideologías abstractas en ese instante. Ambos simplemente intentaban sobrevivir un día más. En otra parte de la playa, un médico canadiense improvisaba un hospital bajo una lona mojada. Sus manos temblaban no por el frío, sino por el cansancio acumulado. Cada vida que intentaba salvar era un recordatorio de que la guerra no era solo ruido, sino también cuerpos frágiles. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que Y. A unos metros de distancia, una enfermera francesa de la Resistencia observaba en silencio, arriesgándose a acercarse a aquellos hombres extraños que traían consigo la promesa de liberación, pero también la amenaza de nuevos bombardeos. Las historias se entrelazaban de manera invisible. Una granja normanda, usada como refugio improvisado por soldados aliados, había sido hasta el día anterior la casa de una familia campesina. Sus paredes guardaban todavía el eco de conversaciones cotidianas, de risas de niños, de rutinas sencillas. Ahora, esas mismas paredes eran testigos de voces en idiomas extranjeros, de órdenes urgentes, de botas que ensuciaban el suelo de barro. Para la familia campesina, la guerra había irrumpido en su vida sin permiso, transformando su hogar en un escenario compartido entre la esperanza y la incertidumbre. También había historias de quienes no portaban armas. Corresponsales de guerra que escribían en pequeños cuadernos, intentando describir con palabras lo indescriptible. Fotógrafos que arriesgaban su vida para capturar imágenes que luego recorrerían el mundo. Imágenes que se convertirían en símbolos, pero que en ese momento eran apenas un intento de atrapar un instante fugaz. Esas fotografías, vistas desde la distancia del tiempo, parecen claras y nítidas, pero para quien las tomó, eran el resultado de manos temblorosas, de lentes cubiertos de sal y barro, de ojos cansados que apenas podían enfocar. Si seguimos ampliando la mirada, encontramos aún más vidas entrecruzadas. El campesino francés que, con cautela, observaba desde un establo cómo pasaban columnas de soldados aliados es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que el joven británico que escribía en su diario personal con letra apretada, describiendo no la batalla, sino el cansancio de las guardias nocturnas. El soldado alemán que, en un momento de tregua improvisada, sacaba de su bolsillo una carta doblada para leerla una vez más bajo la tenue luz de una linterna. Lo fascinante de estas historias es que ocurrieron en paralelo, sin que sus protagonistas supieran nunca que compartían el mismo escenario. No hay un relato único del día D. Lo que realmente ocurrió fue una superposición de vidas individuales que se cruzaron en el espacio y en el tiempo, como capas invisibles que forman un mismo cuadro. Y en ese cruce, descubrimos que la guerra no se compone únicamente de grandes batallas, sino de miles de existencias pequeñas que se entrelazan de manera anónima. En los días posteriores al desembarco, esas historias continuaron su camino. Algunas terminaron pronto, con hombres que nunca volvieron a escribir una carta. Otras se prolongaron durante años, con veteranos que, décadas más tarde, todavía recordaban el olor a humedad y el sonido constante del mar. Algunas quedaron enterradas bajo la arena de Normandía,
esperando a ser descubiertas en forma de objetos oxidados, fotografías olvidadas o cartas que nunca fueron enviadas. Cuando pensamos en el día D como mito heroico, corremos el riesgo de olvidar esta maraña de vidas cruzadas. La historia oficial habla de divisiones, de regimientos, de comandantes. Pero lo que realmente le dio forma fueron los gestos cotidianos. Un hombre compartiendo un cigarrillo bajo la lluvia, una mujer escondiendo a un herido en su casa, un joven que cerraba los ojos por un instante para recordar la calle donde había crecido, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que... El verdadero retrato de Normandía no está en los discursos, sino en estas historias entrecruzadas. Cada una aporta una pincelada distinta. La rutina de un soldado, la espera de un civil, la carga de un líder, el silencio de un corresponsal. Juntas forman un mosaico humano donde no hay héroes absolutos, sino seres humanos enfrentados a lo desconocido. Al final, lo que nos queda de este bloque es una imagen amplia. Miles de caminos personales que se cruzaron en un mismo punto de la historia. Ninguno de ellos fue consciente de los otros, pero todos contribuyeron a tejer la memoria de lo que hoy llamamos Día D. Y en esa suma de existencias paralelas, encontramos quizá la verdad más profunda, que la historia no es solo lo que se escribe en los libros, sino lo que se vive en la piel, en el cansancio, en el miedo y en la esperanza silenciosa de cada persona. Al dejar atrás el murmullo de las voces y la superposición de vidas del segmento anterior, bajamos la vista hacia el suelo. La playa parece tranquila, pero en su interior guarda un archivo silencioso. La arena húmeda, movida por el viento y por la marea, ha ido cubriendo y descubriendo objetos que alguna vez fueron cotidianos. Hebillas, botones, trozos de lona, fragmentos de madera oscurecida por la sal. Lo que el mar no quiso llevarse, la tierra lo ha resguardado con una paciencia antigua, como si esperara el momento adecuado para devolverlo. Imagina caminar en un amanecer frío. La luz aún es tímida y el horizonte se dibuja en una franja opaca. A cada paso, la arena cede y cruje con un susurro bajo. El aire huele a sal y a algas, pero también a metal mojado, a esa mezcla discreta que delata la presencia de objetos desgastados. A veces, después de un temporal, el mar retrocede dejando una orilla distinta, como si hubiera corrido un telón. Entonces aparecen formas que no pertenecen al paisaje natural. Una chapa ovalada con letras apenas legibles, un casquillo atrapado entre granos de arena, la esquina oxidada de una caja que alguna vez contuvo munición o vendas. Hay quienes buscan estos restos con herramientas sencillas. Un detector de metales recorre la superficie con su vaivén hipnótico, y un pitido suave rompe la calma cada cierto tiempo. Al excavar con cuidado, asoma primero la rugosidad característica del hierro corroído, una textura que se deshace al tacto. No todo lo que emerge es reconocible de inmediato. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que... El salitre ha apagado colores y borrado contornos, y lo que fue cotidiano se ha vuelto abstracto. Sin embargo, hay piezas que conservan su identidad. Una cuchara de campaña con iniciales grabadas a mano, una peineta de hueso, una navaja plegable que se abre con resistencia, como si todavía dudara en volver a la luz. Más adentro, allí donde la marea ya no alcanza, la arena se mezcla con capas de tierra, y los restos aparecen junto a raíces finas que han ido abrazándolos con los años. De pronto, un trozo de tela encerada con líneas paralelas es un mapa reducido a lo esencial, pero aún se intuye una costa, algunos nombres, flechas dibujadas a lápiz que el agua no consiguió borrar del todo. Cerca, una lata en la que fueron almacenadas raciones ha sido abierta con un corte irregular. Dentro, el tiempo dejó una pátina oscura que tiñe los bordes. En ciertos días, la marea deposita sobre la playa fragmentos de madera con clavos antiguos.
Pueden ser de una pasarela improvisada o del costado de una barcaza que se quebró al tocar la orilla. Entre los restos más elocuentes, las chapas de identificación aparecen como pequeños óvalos de memoria. A veces se leen nombres, otras solo números difusos o letras sueltas. Hay algo profundamente humano en sostener una de esas placas todavía húmeda, con la sal incrustada en sus curvas. No es un símbolo grandilocuente. Es un objeto íntimo que alguna vez rozó piel y tela. Acompañado por el latido de un pecho que avanzaba entre arena y ruido, en silencio, uno comprende que esos metales no pertenecen solo a un ejército o a una bandera, sino a una historia personal detenida en un punto del tiempo es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que... La playa no es el único lugar donde permanecen huellas. Bajo las aguas cercanas descansa una constelación de sombras. Hay cascos de embarcaciones cubiertos de algas, planchas metálicas que el mar ha convertido en jardines discretos, donde los peces pequeños se mueven como si habitaran un bosque de hierro. Cuando la marea se calma y el agua gana transparencia, se adivinan siluetas que fueron máquinas y ahora son ruinas apacibles. No hay estruendo bajo la superficie, solo un silencio acuático que de alguna forma resguarda lo que la superficie olvida. Tierra adentro, en praderas que el viento peina sin prisa, aparecen otros indicios. Un agricultor encuentra al arar un cinturón remachado, un trozo de cuero endurecido, que todavía conserva el molde de una hebilla. En el borde de un seto, alguien descubre un bolsillo de tela resistente con costuras que aún desafían el tiempo. Dentro, un peine de metal y una foto reducida a manchas blancas y grises. Es difícil reconocer rostros, pero la composición sugiere una tarde cualquiera. Alguien posó, alguien sonrió, alguien guardó esa pequeña imagen en el lugar más cercano al corazón, antes de cruzar la playa. Algunos restos llegan por azar a manos de quienes los registran y conservan. Se limpian con paciencia, se estabilizan con técnicas discretas para que no se deshagan en segundos. Se colocan en vitrinas que permiten ver sin tocar. Un botón en un museo parece poca cosa, pero bajo la luz tenue de una sala silenciosa, ese círculo mínimo cuenta más de lo que aparenta. Habla de una chaqueta empapada, de un dedo que subía y bajaba el botón cada mañana, del calor que alguna vez otorgó cuando el viento se colaba por todas partes. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que también existen espacios que no muestran objetos, sino ausencia. Zonas donde se sabe que ocurrieron cosas y sin embargo el paisaje parece no retenerlas. El pasto ha crecido, la tierra ha sido removida y no quedan evidencias visibles, pero si te detienes, si escuchas con paciencia, hay una cualidad en el aire que sugiere que ese suelo guarda capas que no se ven. No es algo mágico, es una intuición nacida de la superposición de historias. Aquí caminaron hombres con botas pesadas. Aquí alguien se detuvo a leer una carta. Aquí, una sombra quedó impresa en la memoria del lugar, como una marca indeleble que solo el tiempo comprende. En ocasiones, las mareas devuelven objetos que parecían ya perdidos para siempre. Después de una tormenta, en la línea alta de algas, aparece un cilindro pequeño que al abrirse, revela un papel impermeabilizado. No se distinguen palabras completas, solo fragmentos. Un nombre, un saludo, una promesa de regreso. La escritura, deslavada por la sal, se aferra a pocas letras que aún resisten. Aunque no se pueda reconstruir el mensaje, la emoción late en esa mínima supervivencia de tinta. Los restos no son solo materiales. Hay restos sonoros que la imaginación reconstruye con una fidelidad sorprendente. El batir de una lona, un grito lejano, el salto opaco de un objeto pequeño al caer sobre madera húmeda. El viento arrastra estos ecos, y por un instante parece que la playa hablara en susurros. En realidad, es la mente la que pone en su sitio piezas dispersas, como quien arma un rompecabezas con espacios vacíos y acepta que nunca tendrá la imagen completa. Es menor que numeral 0. 5 numeral
es mayor que... Cada hallazgo abre preguntas. ¿Quién sostuvo esta cuchara? ¿Qué mano dobló este papel y lo guardó con cuidado? ¿Cuánto tiempo estuvo enterrado este casco antes de que el mar lo ofreciera de nuevo? No buscamos respuestas definitivas, porque probablemente no las haya. Buscamos más bien la experiencia de aproximarnos. Acercarse a un resto es aceptar el límite, mirar de cerca, notar texturas, comprender que falta casi todo y aún así recibir una historia condensada en un objeto mínimo. Hay una ética del cuidado que acompaña a estos descubrimientos. La playa no es un almacén del que cualquiera pueda llevarse souvenirs. Cada pieza, por pequeña que sea, pertenece también a una memoria compartida y merece respeto. Algunos prefieren dejar los objetos donde aparecen, como se deja una piedra en el lugar que la contiene. Otros los entregan para que se conserven y expliquen. En ambos gestos hay una delicadeza que armoniza con el tono de este viaje. No estremecer, no perturbar, apenas revelar con calma. El conjunto de restos compone un mapa silencioso. No señala rutas con exactitud. No traza fechas con precisión absoluta. Indica más bien densidades. Hay zonas donde el tiempo se espesó y dejó huellas más profundas. Otras donde pasó de puntillas y apenas rozó la superficie. Caminar por la playa con esta conciencia es aprender a leer otro tipo de cartografía. Una en la que la memoria no se mide en distancias, sino en capas. Cuando el día avanza y el sol logra abrir un claro en las nubes, los granos de arena brillan como pequeñas escamas, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que. Entre ellos, asoma de nuevo la curva opaca de un metal que el mar había ocultado durante años. Lo tomas con cuidado, lo limpias con la yema del pulgar, lo devuelves a su lugar o lo guardas para que no se pierda. Y en ese gesto, comprendes que lo que realmente ocurrió en aquel desembarco también persiste en lo diminuto, en lo que cabe en una palma, en lo que cruje bajo la suela, en lo que la marea enseña y vuelve a esconder sin prisa. Así, los restos bajo la arena no son solo evidencia de un hecho histórico, son pequeñas ventanas a la experiencia humana, lo que se usó, lo que se sostuvo, lo que acompañó a alguien durante un tramo de vida. Son, en su modestia, una forma de decir que la memoria se compone de cosas comunes, de objetos discretos que al reaparecer nos invitan a escuchar sin alzar la voz, a mirar de cerca sin invadir, a recordar sin estridencias. En su silencio, estas piezas nos devuelven una verdad sencilla. La historia se sostiene tanto en lo grande como en lo mínimo, y a veces es en lo mínimo donde mejor se descansa. Si en el bloque anterior recorrimos los restos que la arena devuelve con paciencia, ahora descendemos hacia otro tipo de huellas. Los bunkers alemanes. Esas estructuras de concreto gris que aún hoy se alzan, desgastadas por el viento marino, se convirtieron en símbolos silenciosos del día D. En su interior guardan un misterio particular, no porque escondan tesoros espectaculares, sino porque resguardan la atmósfera de un tiempo detenido. Imagina caminar por un sendero cercano a la costa normanda. El suelo está cubierto de hierba húmeda, el aire trae el salitre del mar, y a lo lejos se dibuja la silueta de un bloque oscuro. A medida que te acercas, el edificio parece crecer, imponiendo su geometría áspera contra el paisaje ondulado. No hay ornamentos, no hay ventanas abiertas al horizonte, solo aberturas estrechas que parecen ojos vigilantes, siempre atentos a lo que ocurre más allá de la playa. Los bunkers fueron diseñados como fortalezas funcionales. Sus muros, de varios metros de espesor, tenían la misión de resistir la artillería naval. En su interior, el ambiente era opuesto al exterior abierto. Pasillos estrechos, techos bajos, un aire pesado impregnado de humedad.
La luz entraba apenas por las troneras, creando franjas duras que iluminaban partículas de polvo suspendidas. Cada rincón proyectaba ecos de pasos apagados, como si los muros hubieran aprendido a repetir la memoria de quienes alguna vez caminaron allí dentro. Lo enigmático de estos lugares no es solo su estructura, sino lo que aún sugieren es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que, en algunos, todavía se encuentran inscripciones en las paredes, números escritos con tiza, flechas que señalaban direcciones, marcas hechas por manos anónimas en un intento de organizar el caos cotidiano. En otros, quedan rastros mínimos de la vida diaria. Una taza metálica olvidada, un clavo oxidado en el que colgaba quizá un abrigo, un cartucho vacío bajo una capa fina de polvo. Son detalles que parecen insignificantes, pero que abren puertas hacia preguntas sin respuesta. El misterio también proviene de los pasajes ocultos. Muchos bunkers no eran estructuras aisladas, sino nodos en una red subterránea. Escaleras estrechas conducían a túneles que comunicaban distintas posiciones, algunos de ellos hoy derrumbados o sellados por la vegetación. Caminar por esos corredores produce una sensación peculiar. El eco de los propios pasos devuelve la impresión de compañía, como si otras presencias caminaran a tu lado en la penumbra. La humedad gotea desde los techos y forma charcos pequeños que reflejan la luz de las linternas, creando espejos fugaces en medio de la oscuridad. A lo largo de las décadas, arqueólogos y exploradores han encontrado en estas estructuras objetos olvidados, cascos deformados, cajas de munición vacías, restos de uniforme. Algunos hallazgos son más extraños. Trozos de periódicos alemanes con noticias de propaganda, sellos oficiales estampados en papeles que el tiempo no logró destruir del todo, incluso juguetes de madera tallados con torpeza, quizá hechos por un soldado que recordaba a sus hijos. Estos elementos, más que confirmar la función militar de los bunkers, nos hablan de su lado humano, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que... Eran lugares de espera, de tedio, donde hombres jóvenes intentaban llenar las horas con lo poco que tenían a mano. Lo enigmático es que muchos de estos espacios parecen haberse detenido en el tiempo. Cuando uno entra, percibe que el aire conserva una densidad distinta, como si guardara aún las respiraciones acumuladas. La sal del mar ha marcado manchas oscuras en las paredes, y el musgo ha trepado por las grietas. Y sin embargo, más allá de este desgaste natural, los bunkers transmiten una sensación de vigilia continua. Es como si todavía observaran el horizonte, como si su función no hubiera concluido del todo. Los habitantes locales, en los años posteriores a la guerra, contaban historias sobre túneles que se extendían más allá de lo conocido, sobre salas secretas selladas para siempre, sobre depósitos enterrados que nadie se atrevió a abrir. Algunos de esos relatos quizás nacieron del misterio que envuelven las estructuras mismas. Al caminar por ellas, es fácil dejar que la imaginación trace caminos ocultos, que invente salas en penumbra donde aún reposan objetos sin descubrir. En la actualidad, algunos de estos bunkers han sido convertidos en museos. Se puede entrar y recorrerlos con calma, escuchar explicaciones sobre su construcción, ver vitrinas con los objetos recuperados, pero incluso en esos espacios organizados, queda algo del misterio original. El visitante percibe que, más allá de la información oficial, hay un silencio que no se rompe, como si las paredes conservaran todavía conversaciones en alemán, órdenes dichas con voz firme. Susurros de soldados en susurros nocturnos es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que otros bunkers permanecen abandonados, integrados al paisaje. La vegetación los cubre en parte, y desde la distancia aparecen rocas gigantes que emergen entre los arbustos. Al entrar, la oscuridad es inmediata. El sonido del mar se atenúa, y solo queda el rumor del viento que se cuela por las grietas. Estos lugares, sin carteles ni explicaciones, son los que más intensamente transmiten la sensación de misterio. Allí no hay guías,
Solo la imaginación que intenta reconstruir lo que alguna vez fue. El verdadero enigma de los bunkers no está en descubrir tesoros ocultos, sino en entender que son cápsulas del tiempo. Espacios que, a pesar de haber sido diseñados para la guerra, terminaron convertidos en testigos mudos de la vida cotidiana de hombres, atrapados en circunstancias extremas. Cada pasillo, cada escalera, cada marca en la pared nos recuerda que en esos lugares se esperó, se temió, se durmió mal, se escribió alguna carta apresurada. No eran fortalezas abstractas, eran espacios habitados por seres humanos. Hoy, al recorrerlos, no encontramos ruido de disparos ni órdenes militares. Encontramos, más bien, un silencio espeso que invita a la reflexión. Un silencio que parece contener la respiración de quienes alguna vez estuvieron allí. En ese silencio reside el misterio más profundo. La sensación de estar acompañado por presencias invisibles, por recuerdos que las paredes aún no han liberado del todo. Cuando el ruido de los cañones se desvaneció y las playas se cubrieron de un silencio espeso, quedó la tarea inevitable de enfrentar lo que había ocurrido. Los campos y pueblos de Normandía se transformaron en escenarios de duelo. Allí donde días antes habían caído hombres jóvenes, se comenzaron a levantar tumbas improvisadas, cruces de madera hechas con tablas toscas, montículos de tierra señalados con cascos invertidos o con palos clavados en el suelo. Aquellos lugares, discretos y precarios, se convirtieron en los primeros cementerios del día D. Imagina una pradera tranquila al amanecer. La hierba húmeda brilla con el rocío, y el aire tiene un frescor que contrasta con el recuerdo de lo vivido. Entre esa calma, aparecen alineaciones irregulares de cruces de madera. Algunas llevan inscripciones hechas a mano, un nombre, un número, una fecha escrita con pintura improvisada. Otras no llevan nada, solo la madera en bruto, marcando el sitio de alguien cuyo nombre ya se había perdido en la confusión. El trabajo de cavar esas tumbas recaía muchas veces en los mismos soldados que habían combatido junto a los caídos. No había ceremonias elaboradas, apenas un momento breve de recogimiento. Se dejaba un objeto personal, se murmuraba una oración corta, se bajaba la cabeza en silencio. Después, la rutina continuaba, porque la guerra no concedía pausas largas para el duelo. Sin embargo, esas tumbas, aunque simples, representaban un esfuerzo por devolver un gesto de dignidad a quienes habían sido arrebatados. Tan de repente es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que los cementerios improvisados aparecieron en lugares inesperados, en los bordes de un campo cultivado, en los patios de iglesias bombardeadas, en la arena misma de la playa. Allí convivían tumbas marcadas con nombres y otras completamente anónimas. En muchas se escribía simplemente «soldado desconocido», como un recordatorio de que la guerra se llevaba no solo vidas, sino también identidades. Con el paso de los meses, esos espacios se transformaron. Los cuerpos fueron exhumados y trasladados a cementerios más grandes y organizados, muchos de los cuales hoy son sitios de memoria internacional, pero aún así, quedaron tumbas que nunca fueron identificadas, cruces sin nombre que siguen de pie, rodeadas de otras con inscripciones detalladas. El visitante que camina entre esas hileras siente un contraste profundo. Cada cruz con un nombre cuenta una historia particular, pero las cruces sin nombre hablan de la multitud anónima, de vidas que quedaron suspendidas sin eco en los registros. En Normandía existen cementerios de distintas nacionalidades. Los aliados levantaron campos donde reposan miles de sus hombres, con lápidas blancas alineadas de manera casi perfecta, creando una geometría que impresiona por su orden silencioso. Los alemanes, por su parte, también tienen cementerios donde reposan decenas de miles de jóvenes que, al igual que los aliados, vivieron la guerra desde la fatiga y el miedo.
Cada uno de esos lugares tiene su atmósfera particular. En algunos, la piedra blanca se mezcla con flores cuidadas. En otros, cruces negras de hierro fundido marcan la austeridad es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que. Pero más allá de las diferencias, hay un elemento común: el silencio. Caminar entre las hileras produce un efecto hipnótico. El viento mueve suavemente las flores. Las ramas de los árboles proyectan sombras lentas sobre las lápidas, y el visitante escucha solo sus propios pasos. Es un silencio que invita no a la exaltación, sino a la contemplación. Un silencio que recuerda que, detrás de cada inscripción o de cada cruz sin nombre, hubo un rostro, una voz, una vida cotidiana que desapareció en un instante. En algunos cementerios, las tumbas sin identificar están agrupadas en secciones enteras. Allí, la mirada se encuentra con hileras de lápidas que llevan inscripciones idénticas. Un soldado conocido por Dios. Es una fórmula breve, casi un susurro, que señala lo que la memoria humana no logró retener. No se sabe de quién se trata, pero se reconoce su existencia. La presencia de estas tumbas anónimas habla tanto del caos del desembarco como de la voluntad posterior de dar descanso, aunque fuera sin nombre. Más allá de los cementerios oficiales, también existen lugares menos conocidos, pequeños rincones donde reposan restos que no fueron trasladados. En los pueblos de Normandía, no es raro encontrar placas en las paredes de iglesias o en plazas pequeñas que recuerdan a soldados caídos allí mismo. Algunas inscripciones están borradas por el tiempo, pero siguen cumpliendo su función: mantener viva la memoria en espacios cotidianos. Las tumbas sin nombre plantean preguntas inevitables. ¿Quiénes fueron esos hombres? Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que. ¿De dónde venían? ¿Qué cartas llevaban en sus bolsillos? ¿Qué pensamientos tuvieron en sus últimos instantes? La falta de respuestas nos obliga a reflexionar sobre el carácter universal de la guerra. No importa de qué lado estuvieran, ni qué uniforme vistieran. Todos compartieron la misma fragilidad, la misma condición de seres humanos enfrentados a lo inevitable. En el presente, los visitantes recorren estos cementerios con pasos lentos. Algunos dejan flores, otros se detienen frente a una lápida y guardan silencio, aunque no conozcan el nombre que allí está escrito. El gesto es más amplio que un homenaje a una persona específica. Es un reconocimiento a la experiencia colectiva de miles. En ese acto tranquilo, se restituye algo de la humanidad perdida. Los cementerios y las tumbas sin nombre no son solo lugares de duelo, son también lugares de enseñanza. Invitan a mirar la historia, no como una sucesión de batallas victoriosas, sino como un conjunto de vidas truncadas. Nos recuerdan que la grandeza de un acontecimiento histórico se mide también en el costo humano que dejó tras de sí. Y nos muestran que la memoria no se construye únicamente con nombres célebres, sino también con la suma de aquellos que permanecen en el anonimato. Al cerrar los ojos en uno de estos cementerios, se percibe un murmullo suave. No son voces, sino la combinación del viento entre los árboles, del canto lejano de un pájaro, del roce del césped con los pasos. Es un sonido que acompaña la reflexión y que permite comprender sin palabras que cada cruz, con nombre o sin él, forma parte de un mismo tejido, un tejido de memoria que, aunque incompleto, sigue latiendo bajo el cielo gris de Normandía. Los restos enterrados bajo la arena y los cementerios que se alzan en praderas tranquilas son solo una parte visible de lo que dejó el desembarco de Normandía. Existe también un peso invisible, un recuerdo que no se toca con las manos ni se observa con los ojos, pero que habita en la memoria colectiva y en la intimidad de quienes vivieron esos días. Ese peso del recuerdo se ha transmitido de manera silenciosa, como una corriente subterránea que acompaña al paisaje y a la historia misma.
Imagina caminar hoy por la playa, cuando la marea está baja y el sol del atardecer tiñe la arena de tonos dorados. El mar se escucha sereno, las gaviotas planean en círculos y el aire parece limpio, como si nunca hubiera sido interrumpido por humo o explosiones. Sin embargo, basta detenerse y cerrar los ojos para sentir algo más denso. Una especie de eco invisible que impregna el lugar. Ese eco no proviene de ruidos, sino de la memoria acumulada, el recuerdo de miles de pasos, de voces entrecortadas, de respiraciones agitadas. Parece persistir como una vibración suave en el aire. El peso del recuerdo se manifiesta también en los museos y memoriales. En vitrinas silenciosas se exhiben objetos pequeños, un casco abollado, un uniforme rígido por la humedad del tiempo, cartas con tinta deslavada. El visitante los observa en calma, rodeado de una atmósfera tenue. No hay ruido, solo el roce de pasos lentos sobre el suelo. En ese silencio, cada objeto se convierte en un puente hacia una vida concreta. No son piezas de museo en el sentido frío de la palabra. Son fragmentos de humanidad que sostienen. La memoria del acontecimiento es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que... El recuerdo también se transmite a través de generaciones. Muchos veteranos regresaron a sus hogares con historias que rara vez contaban en voz alta. Preferían el silencio, como si narrar lo vivido rompiera un delicado equilibrio. Algunos compartían apenas frases breves, otros nunca hablaron. Sin embargo, el peso se manifestaba en sus gestos, en la manera en que miraban fijamente al vacío en ciertos momentos, en el modo pausado con que reaccionaban a sonidos fuertes o a noticias lejanas de nuevos conflictos. Ese silencio personal se transformó, con el tiempo, en una herencia transmitida a hijos y nietos, que aprendieron a reconocer en esos gestos lo que las palabras no expresaban. En Normandía, el recuerdo se entrelaza con la vida cotidiana. Los habitantes de pueblos y ciudades crecieron escuchando historias de lo que ocurrió en sus calles, en sus campos, en sus iglesias. Algunos hogares conservaron marcas en las paredes, otros hallaron objetos oxidados al arar la tierra. Para ellos, el día D no era una página en un libro, sino una presencia constante en el paisaje. El recuerdo estaba en el aire húmedo que traía olor a sal y a barro, en las piedras viejas que habían sido testigos de los combates, en las voces de los mayores que repetían los mismos relatos una y otra vez. El peso del recuerdo se manifiesta también en la forma en que los visitantes experimentan estos lugares. Miles de personas llegan cada año a Normandía para caminar en silencio entre playas, cementerios y museos. Algunos dejan flores, otros simplemente permanecen quietos frente a una lápida o frente al mar es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que. Lo que buscan no es una emoción intensa ni un espectáculo, sino una conexión serena con lo que ocurrió. El acto de estar allí, de escuchar el rumor constante de las olas, se convierte en una forma de meditación histórica. Lo más llamativo es cómo este recuerdo se mantiene, aun cuando los protagonistas ya no están. La memoria se ha convertido en un peso compartido, que no pertenece únicamente a quienes vivieron el desembarco, sino a todos los que se acercan a reflexionar sobre él. Ese peso no oprime, sino que invita a la contemplación. Es un recordatorio suave de que la historia no desaparece, sino que permanece en capas invisibles que acompañan al presente. El recuerdo, sin embargo, no es uniforme. Para algunos representa sacrificio y liberación, para otros, pérdida y duelo. Para los habitantes de Normandía, es también la marca de una tierra que fue atravesada por la guerra y que debió reconstruirse poco a poco. El peso del recuerdo entonces no es un bloque rígido, sino un tejido complejo, hecho de múltiples perspectivas que coexisten sin anularse. Al final, lo que persiste es la sensación de que el desembarco de Normandía no terminó el 6 de junio de 1944,
Sigue vivo en las playas que guardan restos, en los cementerios que alinean cruces, en los museos que conservan objetos, en las familias que transmiten silencios. Ese es el verdadero peso del recuerdo. No se disuelve con el tiempo, sino que se integra al fluir de la vida, recordándonos que lo que ocurrió allí fue humano, frágil y profundo. Cuando uno se despide de la playa al caer la tarde, el horizonte parece más amplio y el mar más calmo, y sin embargo hay una certeza que acompaña. Bajo esa calma aparente descansa un pasado que nunca se ha ido del todo. Ese pasado, convertido en recuerdo, sigue presente en cada ola que llega a la orilla, en cada grano de arena que cubre un objeto olvidado, en cada cruz que marca un nombre o un silencio. El peso del recuerdo no busca despertar sobresaltos, sino invitar a una reflexión serena. Nos recuerda que, más allá del mito, lo que realmente ocurrió en Normandía fue vivido por personas concretas, y que esa experiencia sigue resonando en la memoria compartida de la humanidad. Mientras miles de soldados rasos se enfrentaban al barro, al miedo y al cansancio en las playas de Normandía, había otro grupo de hombres que vivía el desembarco desde una perspectiva muy distinta. Los mandos militares, generales, coroneles, almirantes, estrategas de alto rango que no pisaron la arena húmeda bajo el fuego directo, pero que llevaban consigo una carga diferente, la de la responsabilidad de dirigir a ejércitos enteros. La de coordinar operaciones que afectaban no solo al curso de la batalla, sino al destino de naciones enteras. Imagina una sala de mando en la madrugada del 6 de junio de 1944. El aire está denso por el humo de cigarrillos y pipas. La luz es artificial, proyectada por lámparas que iluminan mapas extendidos sobre grandes mesas de madera. Oficiales se inclinan sobre esos mapas, señalando con compases y reglas, moviendo pequeñas fichas que representan divisiones, barcos o aviones. Afuera, la lluvia fina golpea los ventanales. Adentro, lo que domina es el silencio interrumpido por órdenes breves, por el sonido de lápices que anotan mensajes urgentes, por el golpeteo de botas que van y vienen. Los mandos militares vivían la batalla como una abstracción de información. Recibían reportes, analizaban estadísticas, comparaban previsiones climáticas. El mar que golpeaba con fuerza las embarcaciones de los soldados se traducía para ellos en cifras sobre oleaje y viento. Las ráfagas de artillería que ensordecían la playa se reducían a cálculos sobre munición disponible. El frío húmedo que calaba los huesos de los combatientes era apenas una nota en un informe médico. Es menor que numeral 0. 5 numeral. Es mayor que esa distancia física. Creaba un contraste enorme entre la experiencia de unos y la de otros. Pero esa distancia no significaba comodidad absoluta. Los mandos llevaban consigo otro tipo de desgaste, el mental. Sabían que cada trazo sobre el mapa equivalía a vidas en juego. Cada decisión tomada en aquellas salas podía significar el éxito o el fracaso de la operación más grande de la guerra. El peso no se sentía en la piel húmeda, sino en la mente que repasaba una y otra vez escenarios posibles. El cansancio provenía de noches sin dormir, de discusiones prolongadas, de la presión de saber que no había margen para el error. En los cuarteles generales aliados, figuras como Eisenhower, Montgomery y Bradley compartían largas horas de planificación. Sus conversaciones oscilaban entre la confianza en la preparación y el temor a que un imprevisto lo arruinara todo. El lenguaje era técnico, pero detrás de cada palabra había un trasfondo humano. La conciencia de que miles de jóvenes dependían de esas decisiones. A pesar de sus diferencias de carácter, debían mantener una apariencia de unidad, porque sabían que las tropas necesitaban percibir seguridad en sus líderes. Del otro lado, en los mandos alemanes, la experiencia era diferente, pero no menos cargada de tensión. Rommel, encargado de la defensa de la costa, había advertido del peligro de un desembarco masivo.
pero se enfrentaba a las limitaciones de recursos, a órdenes contradictorias y a la incertidumbre sobre dónde se produciría el ataque. Para él, la madrugada del 6 de junio comenzó con confusión. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que los reportes llegaban fragmentados, y la magnitud de la invasión tardó en ser comprendida en toda su dimensión. Esa demora fue crucial, y el propio Rommel pasaría el resto de sus días reflexionando sobre lo que pudo haber sido diferente. La vida de los mandos militares durante el día D estaba marcada por esa dualidad, la distancia física del frente y la proximidad mental de la responsabilidad. Mientras los soldados temían al proyectil que caería en el siguiente minuto, los generales temían al error estratégico que podría arruinar años de preparación. En ambos casos, el miedo era constante, aunque se manifestara de formas distintas. En las pausas, algunos de estos hombres encontraban refugio en pequeños rituales: un sorbo de café frío, un vistazo rápido a una fotografía familiar, una caminata breve por los pasillos del cuartel para despejar la mente. No eran muy distintos de los soldados que miraban una foto bajo la lluvia. Ambos necesitaban anclas para sostenerse en medio de la tormenta. La diferencia estaba en que, para los mandos, esas pausas eran brevísimas y siempre interrumpidas por la llegada de un nuevo mensaje, de un nuevo informe que exigía atención inmediata. Con el paso de las horas, la tensión no se disipaba. El desembarco avanzaba, pero los informes hablaban de miles de bajas. Los mapas se llenaban de anotaciones, de nuevas líneas, de símbolos que señalaban avances o retrocesos. En medio de esa vorágine de información, los mandos debían mantener la calma exterior. Una palabra de más, un gesto de duda, podía transmitirse como una señal negativa al resto del cuerpo de oficiales. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que esa contención. Era en sí misma una carga. Aparentar serenidad mientras el interior estaba dominado por la preocupación constante. La vida de los mandos militares en el día D fue, en apariencia, más cómoda que la del soldado raso. Ellos no se arrastraban en la arena, no dormían sobre barro, no sentían el peso de un fusil helado entre las manos. Pero su carga era distinta, una responsabilidad tan vasta que excedía al individuo. El soldado luchaba por sobrevivir un día más. El general luchaba por sostener el rumbo de toda una operación. Ambos, de maneras diferentes, estaban atrapados en el mismo acontecimiento, cada uno desde su propio ángulo. Al observarlos hoy, a través de diarios, memorias y fotografías, comprendemos que su experiencia fue también humana, aunque distinta. No fueron piezas frías en un tablero, sino hombres que pensaban, dudaban y temían. Y en esa dualidad entre distancia y responsabilidad se encuentra otra verdad sobre Normandía, que la guerra se vive en muchos niveles, y que todos ellos, desde el barro hasta los mapas, están atravesados por el mismo peso de la incertidumbre. El desembarco de Normandía no fue solo vivido por quienes disparaban armas, daban órdenes o aguardaban bajo la lluvia. También estuvo acompañado por otro grupo singular de testigos, los corresponsales de guerra. Eran hombres y en algunos casos mujeres que se movían en los márgenes del frente, cargando cámaras, libretas y máquinas de escribir portátiles en lugar de fusiles. Su tarea no era avanzar ni retroceder, sino observar, registrar y transmitir. En medio del ruido ensordecedor, ellos buscaban palabras y fotografías que contaran lo ocurrido a quienes estaban lejos, en ciudades y pueblos que solo podían imaginar aquel día a través de relatos. Imagina por un momento a uno de estos corresponsales subido a una embarcación de desembarco, no con casco y fusil, sino con una cámara protegida por una funda de lona. El aire húmedo golpea su rostro y la bruma del mar empaña las lentes. Sus manos tiemblan no solo por el frío, sino por la tensión de saber que debe sostener firme el equipo, porque de sus imágenes dependerá que otros comprendan la magnitud del acontecimiento. Cuando la compuerta baja y los soldados corren hacia la playa,
él no dispara un arma, sino que presiona un botón, atrapando instantes fugaces que décadas más tarde se convertirán en íconos de la historia. Otros corresponsales escribían. Sus libretas estaban llenas de apuntes apresurados, hechos en condiciones precarias, sobre la rodilla, bajo una lona, con la tinta que se corría al contacto con la humedad. Esas notas contenían frases entrecortadas, observaciones rápidas sobre el estado de los soldados, sobre la confusión del momento, sobre los paisajes grises y llenos de humo es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que... Al volver a un lugar más seguro, esas frases se convertían en crónicas más fluidas, enviadas en sobres marcados con urgencia o transmitidas por radio a redacciones lejanas. Lo que resulta intrigante es la dualidad de su posición. Estaban lo suficientemente cerca del frente como para sentir el peligro, para mancharse de barro, para escuchar los silbidos de los proyectiles. Pero también estaban lo suficientemente lejos como para tener el espacio de la observación. Esa distancia los convertía en intérpretes de lo ocurrido. No eran combatientes, pero tampoco civiles comunes. Habitaban un lugar intermedio, incómodo, donde su arma era la pluma o la cámara, y su deber consistía en dar testimonio sin caer en el exceso ni en el silencio. Muchos de ellos vivían el dilema constante de cómo narrar lo que veían. Había presión para destacar la heroicidad, para mostrar a las tropas aliadas como símbolos de valor y sacrificio. Sin embargo, la realidad era más compleja. Hombres cansados, asustados, hambrientos. Algunos corresponsales optaron por escribir entre líneas, sugiriendo más de lo que podían decir abiertamente. Otros se permitieron describir detalles pequeños. La mirada perdida de un soldado que esperaba la orden de avanzar. Las manos temblorosas de un médico que improvisaba una cura. El olor a sal y humo que impregnaba todo. En esos detalles, discretos y cotidianos, se encontraba una verdad que iba más allá de la propaganda. Las fotografías capturadas en Normandía, muchas de ellas en blanco y negro, transmiten una atmósfera particular es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que... el grano de la película. La falta de nitidez. En algunos casos, la composición improvisada. Todo contribuye a que las imágenes tengan un carácter casi onírico. No son escenas vibrantes, sino fragmentos detenidos en el tiempo. Al mirarlas, uno percibe no solo lo que ocurrió, sino también la calma del instante congelado. Los corresponsales, quizás sin proponérselo, lograron convertir la confusión del desembarco en una serie de imágenes que invitan a la contemplación silenciosa. No todos pudieron enviar sus reportajes de inmediato. Algunos pasaron días enteros guardando notas y rollos de película, esperando el momento oportuno para transmitirlos. Esa espera añadía otra capa de tensión, la incertidumbre de si sus testimonios llegarían completos, de si serían publicados sin modificaciones, de si sobrevivirían lo suficiente para contarlo en persona. En ese sentido, los corresponsales también compartían el miedo constante de los soldados, aunque manifestado de otra manera. El recuerdo de su labor se ha mantenido vivo gracias a los textos y a las imágenes que sobrevivieron. Hoy, al leer una crónica de aquel tiempo, uno no encuentra descripciones sensacionalistas, sino frases serenas que, precisamente por su sobriedad, transmiten mejor la magnitud de lo ocurrido. Al observar las fotografías, no vemos batallas gloriosas, sino miradas cansadas, playas desordenadas, equipos mojados. En ese retrato sin adornos reside el verdadero valor de los corresponsales. Supieron captar la humanidad del momento, la sencillez de lo real, la calma extraña de un instante atrapado entre la vida y la historia es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que... Los corresponsales de guerra en Normandía fueron testigos incómodos, situados en un lugar ambiguo entre la acción y la memoria.
Su legado, sin embargo, se convirtió en parte esencial del peso del recuerdo. Sin ellos, el mundo habría conocido el día D solo a través de cifras y comunicados oficiales. Con ellos, tenemos fragmentos visuales y narrativos que nos acercan a la experiencia concreta, que nos permiten sentir, aunque sea a distancia, la textura del barro, el sonido del mar y la mirada perdida de un hombre cualquiera en la playa. Hoy, al repasar su trabajo, comprendemos que su papel no fue menor que el de un soldado en primera línea o el de un general en su cuartel. Ellos fueron los ojos y las voces que hicieron posible que la memoria se extendiera más allá del campo de batalla. Y en ese testimonio sereno, transmitido con palabras y fotografías, encontramos otra capa del mito de Normandía, la de quienes no combatieron con armas, pero libraron la batalla silenciosa, de recordar lo que no debía olvidarse. Los soldados y los mandos militares vivieron Normandía desde el barro, la estrategia o el eco de los cañones. Pero los civiles de la región lo experimentaron de una manera distinta, marcada por la vulnerabilidad absoluta. Ellos no habían elegido la guerra, pero su tierra se convirtió en escenario del mayor desembarco de la historia. En sus casas, calles y campos, la invasión irrumpió sin permiso, transformando lo cotidiano en incertidumbre y miedo. Imagina un pequeño pueblo normando en la primavera de 1944. Casas de piedra con techos inclinados, chimeneas apagadas y huertos que daban apenas lo suficiente para sostener a la familia. Durante años, la ocupación alemana había impuesto toques de queda, requisiciones de alimentos, controles en las esquinas. El miedo se había vuelto rutina, un miedo silencioso, aprendido a la fuerza, mientras los campesinos seguían cultivando, horneando pan y cuidando animales, muchas veces obligados a compartirlos con soldados uniformados que exigían alojamiento. La mañana del 6 de junio, el cielo se llenó de aviones y el suelo tembló con la artillería. En sótanos húmedos, familias enteras se refugiaban mientras las ventanas vibraban con cada explosión. Los niños lloraban bajo mantas y los adultos intentaban calmarlos con palabras suaves, aunque ellos mismos temblaban por dentro. En la distancia, el rumor del mar llegaba mezclado con el estrépito de la batalla. Horas después, los campesinos vieron cómo sus campos se convertían en caminos improvisados para columnas de soldados aliados. El trigo cultivado con paciencia se aplastaba bajo botas y orugas. Los cercos se rompían. Los establos se llenaban de hombres exhaustos buscando un rincón seco. Algunos habitantes ofrecieron agua, pan o leche con un gesto rápido y silencioso. Otros, temiendo represalias, observaban desde puertas entreabiertas, atrapados entre la esperanza de la liberación y el temor a nuevas pérdidas. En las ciudades la experiencia fue aún más brutal. Calles estrechas se convirtieron en frentes de combate, casas enteras se derrumbaron, iglesias centenarias quedaron reducidas a ruinas. Para muchos, la liberación llegó con un costo alto. Familiares muertos, hogares desaparecidos, recuerdos reducidos a ceniza. A pesar del caos, surgieron gestos de humanidad. Una mujer que escondía a un herido en su cocina, un anciano que guiaba a soldados por senderos ocultos entre setos, un joven que escribía en su diario la mezcla de miedo y esperanza. Esos gestos, pequeños pero arriesgados, muestran que incluso en medio del estruendo la vida cotidiana buscaba abrirse paso. Hoy, Normandía conserva esa memoria en placas discretas en muros de iglesias y casas. Cada inscripción recuerda que la guerra no distinguió entre uniformes y ropa sencilla. El estruendo atravesó trincheras y cocinas por igual. Y ese recuerdo, transmitido de generación en generación, sigue vivo en las voces de quienes escucharon relatos de abuelos y padres sobre el miedo, la esperanza
y el desconcierto de aquel verano, porque el desembarco no solo se vivió en el barro de la playa, sino también en la intimidad de hogares vulnerables. Y al cerrar este bloque, la mirada se eleva para reconocer un contraste inevitable. Mientras en Normandía reinaba el miedo y el duelo, en otros lugares del mundo la noticia del desembarco despertaba júbilo y celebración. Es hacia ese contraste entre el dolor íntimo y la alegría distante donde nos dirigiremos ahora. Mientras los civiles de Normandía enfrentaban el miedo y las pérdidas, al otro lado del mar, la noticia del desembarco se recibía con júbilo. Las radios de Londres anunciaban el inicio de la liberación de Europa. En ciudades de Estados Unidos, las familias escuchaban con el corazón acelerado, imaginando a sus hijos en aquellas playas lejanas. El contraste era inmenso. Allí, la guerra se vivía en cada ladrillo roto. Aquí, se celebraba como esperanza y victoria. Esa diferencia marcó el legado del día D. Para quienes estuvieron en Normandía, la memoria fue concreta. Barro, hambre, humo. Para quienes lo vivieron desde lejos, fue simbólica. Heroísmo, sacrificio, triunfo. Ambas memorias coexistieron, pero no siempre coincidieron. Con el tiempo el mito se consolidó. Libros, películas y ceremonias levantaron una narrativa épica, donde las imágenes de barcos y tropas bajo el fuego se convirtieron en símbolos universales, pero bajo esa capa de gloria seguía latiendo otra historia, la de rutinas interrumpidas, la del cansancio, la de vidas truncadas. Una historia silenciosa que aún se descubre en playas y cementerios de Normandía. El legado del desembarco no es solo militar o político, también es humano. Cada generación heredó fragmentos de esa memoria. En Normandía, a través de memoriales y placas. En las naciones aliadas, en relatos susurrados por padres y abuelos, o en silencios que hablaban más que las palabras. Cada país recuerda el día con matices distintos. Para los aliados, fue victoria. Para los alemanes, derrota y reflexión sobre la paz. Para los franceses, liberación, pero también duelo por los civiles muertos. En esa diversidad de miradas se revela la complejidad de la historia. No hay una memoria única, sino múltiples capas que se superponen y conviven. Y sin embargo, entre tantas diferencias surge un legado común. La conciencia de que la guerra es siempre escenario de pérdidas. El mito habla de gloria, pero la experiencia íntima nos recuerda la fragilidad humana. Hoy, Normandía muestra cafés, mercados y playas turísticas. La vida siguió adelante, pero bajo esa normalidad late todavía la memoria. Esa convivencia entre lo cotidiano y lo histórico es quizá el legado más profundo. La capacidad de una tierra y un pueblo para acoger el recuerdo sin dejar de vivir el presente. Así se cierra este segmento. Desde las salas de mando y los corresponsales, pasando por los civiles atrapados, hasta llegar al contraste entre duelo y celebración. Lo que comenzó como estruendo y caos se transformó en un relato que mezcla mito y realidad, épica y silencio, júbilo y duelo. En esa mezcla compleja reside la esencia de Normandía. No fue solo una batalla decisiva en mapas, sino un conjunto de experiencias humanas que aún resuenan. El legado del día D nos recuerda que la historia no es un bloque uniforme, sino un tejido de miles de hilos distintos. Y al cerrar este bloque, la narración se dispone a una conclusión serena, sin grandilocuencia. Una conclusión que invite a escuchar el mar de Normandía como un murmullo constante, recordando lo ocurrido, pero también descansando en la certeza de que, al menos por hoy, la playa guarda silencio. El viaje por Normandía ha sido largo. Hemos recorrido las playas húmedas y frías, donde los soldados rasos cargaron con la rutina, el miedo y el cansancio. Hemos escuchado las voces invisibles de los hombres que, desde distintos bandos,
vivieron la misma incertidumbre bajo uniformes diferentes. Nos detuvimos en los restos ocultos bajo la arena, en los búnkers silenciosos, en los cementerios donde los nombres conviven con los silencios. Finalmente miramos también a los mandos militares, a los corresponsales que narraron lo ocurrido, a los civiles atrapados en la tormenta y al contraste entre la celebración y el duelo. Más allá del mito heroico, lo que el día D nos revela es la humanidad desnuda. Hombres jóvenes que buscaban sobrevivir, familias que intentaban protegerse, líderes que cargaban con decisiones imposibles. La guerra en su esencia se muestra no solo en grandes victorias, sino en la suma de experiencias pequeñas y silenciosas que rara vez aparecen en los libros de historia. Hoy, al escuchar el rumor del mar en Normandía, es posible comprender que la memoria no es un peso muerto, sino una corriente que fluye bajo la superficie de nuestra vida. Cada resto bajo la arena, cada cruz en un cementerio, cada fotografía en blanco y negro, nos recuerda que la historia no desaparece, permanece, espera, y nos invita a reflexionar. La verdadera lección del día D quizá no sea militar ni estratégica, sino humana. Nos recuerda lo frágiles que somos, lo fácil que la rutina puede ser interrumpida, lo profundo que es el deseo de volver a casa. Y en ese recordatorio también nos ofrece una invitación, la de mirar nuestro presente con más calma, valorando la paz que tenemos, apreciando los gestos cotidianos que parecen pequeños, pero que son los que sostienen la vida. Querido oyente, mientras cierras los ojos y dejas que estas palabras se diluyan en el silencio de la noche, piensa en cómo la historia está hecha de voces que alguna vez fueron tan reales como la tuya, voces que rieron, que temieron, que soñaron, voces que ahora descansan bajo la arena y que de algún modo siguen hablando en cada ola que golpea suavemente la orilla. Y si esta travesía por el pasado te ha acompañado, si te ha permitido descansar o reflexionar en calma, te invito a seguir viajando con nosotros. Aquí, en Testigo del Tiempo, cada historia es un puente hacia lo humano. Cada relato es un recordatorio de que el pasado no se ha ido del todo. Suscríbete, comparte este viaje con otros y acompáñanos en esta comunidad que busca mirar la historia con calma, con profundidad y también con ternura. Porque la historia no es solo una sucesión de fechas ni un catálogo de nombres, es también un susurro constante, un murmullo que acompaña las noches tranquilas, un eco que nos recuerda lo que fuimos para comprender mejor lo que somos. Y en ese murmullo, entre el mar y la arena de Normandía, aún late el recuerdo de lo que realmente ocurrió aquel día D.